Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. Antes de nada, tengo que agradeceros la acogida que ha tenido la serie de los vídeos de Armario Cápsula. Os están gustando muchísimo y no os podéis ni imaginar cuánto me alegro porque son vídeos en los que yo disfruto mucho preparándolos. Y hoy voy a hacer algo que no he hecho nunca. Seguramente muchas de vosotras ya conoceréis a Leticia Sánchez, una compañera de aquí de YouTube que tiene un canal que se llama My Crazy Makeup. Hace un tiempo me propuso hacer una colaboración y a mí me pareció una oportunidad estupenda para enseñaros a vosotras cómo es un servicio de personal shopper. Eso que suena así como muy lejano y que parece que solamente estaba al alcance de mujeres con alto poder adquisitivo. Y es que hace años, en sus inicios, esto era así. Solamente estaba al alcance de unas pocas. Se hacía en el 90% de los casos de manera presencial, en la tienda, con la clienta, casi siempre firmas exclusivas. Hoy en día eso ya no es así. El servicio de personal shopper, que está dentro de la asesoría personal, está prácticamente al alcance de todas. Si es que eres de las que te cuesta trabajo vestirte, vas a comprar 20 veces y a lo mejor te vuelves con dos cosas. Y eso es porque probablemente necesitas ese empujoncito de alguien que te ponga en el camino de prendas que te pueden funcionar. Simplemente tendréis que poner en el buscador de Google las palabras personal shopper y os van a salir decenas de opciones. Se use la técnica que se use, siempre, absolutamente siempre, se comienza haciendo una entrevista o un cuestionario inicial. Tendremos que tener clarísimas dos cosas. La primera son las características físicas de la persona con la que vas a trabajar, sus gustos, su forma de ser, aunque no la puedas conocer del todo, pero un poco su personalidad. Y en segundo lugar, debemos tener claro el objetivo de la clienta, sus necesidades. En mi caso ya partí con ventaja porque conozco a Leti, conozco un poquito sus gustos, conozco cómo es, su tipo de cuerpo. Aún así me surgieron muchísimas dudas al elegir las prendas y tuve también que hacer esa entrevista que en mi caso duró aproximadamente unos 10 minutos, pero con un servicio habitual general suele durar aproximadamente una hora. Venga, vamos a verlo juntas. Bueno, pues aquí está Leti. Buenas, muchas gracias por tenerme en tu canal, la verdad que me hace muchísima ilusión. Yo estoy encantadísima de que estés aquí y sé que muchísimas de las personas que nos están viendo también, porque muchas te siguen, me lo cuentan cada vez que me ven contigo y espero que muchas más lo hagan a partir de ahora. Leti en un principio me dio dos opciones. Una de ellas era o bien crearle varios looks para situaciones diferentes o bien hacerle un conjuntito de prendas más básicas que ella pudiese combinar y pudiese utilizar en el día a día. Los looks así como separados está guay, pero el poder aprender y el tener como varias prendas y poder como combinarlas creo que me va a funcionar muchísimo mejor, me va a servir mucho más. Una vez teniendo claro qué es lo que ella quiere, ahora la segunda parte es el tener claro sus gustos, su estilo, porque de lo que se trata es que de las prendas que se elijan, ella después le saque partido, si no esto no tiene sentido. Entonces me han surgido algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué tipo de escotes te gusta llevar? A ver, yo, me gusta mucho el cuello halter. O sea, en algunos vestidos con el hombro al aire el cuello halter queda guay. O sea, que en ese aspecto sí me gusta. Pero también soy de escotes o de este estilo o un poquito más en pico. O sea, con la posibilidad de que yo pueda llevar el sujetador, me puedes combinar el escote que quieras. Muy bien. En cuanto a pantalones, la largura, algo especial. O el fit de un pantalón que te guste en especial. Sé que te gusta normalmente ir más ajustadita, no te encuentras muy cómoda con cosas muy anchas, ¿no? Yo, el pantalón ancho siempre recuerdo el de campana, lo que es la base de la campana siempre la destrozabas con los zapatos, si llovía te calabas, entonces no me gusta mucho ese tipo de pantalón. Pero sí que últimamente me he probado algunos que son rollo los rectos, y no me gusta cómo queda, o sea, al final me mola, pero de normal suelo llevar los típicos leggings, o sea, más como pegados a la cintura, de cintura alta y tobilleros. El pantalón recto, que dices que no te disgusta cómo queda, realmente sí, es que es el patrón universal, porque es el que le suele quedar bien o no le queda mal prácticamente a ningún tipo de cuerpo. Es que la cosa es que como sí que soy de buen mulico, entonces al final cuando me marca mucho el muslo y luego se abre demasiado, noto que no me define la pierna. Lo que es yo, a lo mejor es lo contrario y tú me dices, oye, pues te va a quedar estupendo. Pero tú tienes unas piernas bonitas, ¿eh? Tú tienes unas piernas bonitas. Tú puedes lucirlas. De hecho, te gusta hacerlo. Tú conoces muy bien tu cuerpo. A ti sabes lo que te gusta resaltar y sabes que tus piernas es uno de los puntos fuertes, que es lo que yo siempre le digo a todas las personas que nos están viendo, que en vez de
centrarse en las partes que quieren disimular, se centren en las partes que quieren resaltar. Es una manera de aprender a vestirse muchísimo más positiva y muchísimo más sana mentalmente contigo misma. Sí, no te digo que mis piernas, tengo unas piernas estupendas, pero como que me siento guapa cuando las enseño. O sea, me gusta porque me veo sexy. O sea, es como ese puntillo que digo, me gusta cómo queda. Y al final lo que tú dices, que al final estés cómoda y que realces lo que a ti te gusta de verdad. De cara al invierno he estado mirándote algunos jerseys, pero claro, ahí me han surgido muchísimas dudas. Porque, por ejemplo, mi gusto en jerseys, bueno, y en prácticamente todo es como lo más especial que haya. Si tienen volantes, si tienen relieves, si tienen... O sea, me gustan los jerseys muy especiales, pero claro, a ti, por ejemplo, en ese tipo de prendas, ¿qué es lo que más sueles usar o qué te gusta? A ver, yo en invierno tengo que decir que vivo en jerseys largos y en leggings. O sea, es mi vestimenta por excelencia porque voy muy cómoda. O sea, jersey rollo que te llega a media pierna, no a la rodilla, pero a media pierna, que te pueda tapar la zona del culete. Y luego en tema de estilo, me da igual que tenga algún tipo de patrón, de diseño o que sean lisos. La verdad que en ese aspecto no suelo tener problemas. Pero jerseys de ese estilo me gustan. Y si son para llevar con pantalón, que sean un poquito más cortos, porque si no me veo como muy largo el jersey y luego el pantalón me veo muy cargada. Entonces, si son para llevar con pantalón, media cintura o un poquito tapadito del culete no me importa. ¿Cuello vuelto? En invierno, jersey largo y legging. Sí, cuello vuelto me gusta mucho con los leggings, cuando llevo como si fuera un vestido, jersey vestido. Importante, no me puedo ir sin preguntártelo. ¿Tacón? ¿Qué tacón soportamos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Mira, a ver, te explico una cosa. Yo tengo hiperlaxitud. No sé si sabes qué es eso. No. Pero todas mis extremidades se giran mucho. Madre mía, ¿qué haces con los dedos? Yo nunca me he hecho un esguince ni nada porque mi tobillo se tuerce totalmente. O sea, cuando yo se me va el pie, se me tuerce. Necesito tacones que me sujeten el tobillo. Porque si no me sujetan, me hostio. Básicamente, suena muy mal la palabra, pero me puedo caer. Entonces yo, lo primero es que me pueda sujetar el tobillo. Y luego, si puede ser un tacón que sea un poquito más grueso, que no sea estos punta fina, porque si no, no tengo estabilidad y se me suele ir. Y luego, si tiene plataforma delante, mejor, porque así no es tan alto el tacón y no muero tanto. Porque yo de normal vivo en deportivas o en botas, o sea, no suelo llevar tacones, solamente en momentos especiales. ¿Y la altura máxima que llegamos? ¿5, 7? Nunca he medido la altura de mis tacones. La verdad sea dicha. Yo, por ejemplo, yo sé perfectamente mi límite en el que paso de estar cómoda a no estar cómoda, mi límite son 7 centímetros. Por ejemplo, el mío. Tú piensas de ahí para abajo. Porque tú tienes límite, porque tú aguantas, yo de ahí para abajo. Porque si no muero. Perfecto, genial. Y ahora, esta otra pregunta. ¿Tienes botas altas negras, o sea, botas de caña alta negra? Yo tengo el botín y la bota que me puede llegar no a media pierna, pero a casi media pierna. Lo que es de rodilla no tengo porque tengo mucho gemelo y me cuesta encontrar botas que me puedan subir. Vale, perfecto, pues te voy a pedir unas porque para las falditas cortas que a ti te gusta llevar, con poquito tacón, están chulísimas, ¿eh? Yo las uso mucho también. Sí, vale, sí, pues, que yo las veo muy bonitas, pero a mí no me entran. Ya, pero si son elásticas. Sí, de elásticas no he probado nunca, la verdad que no, porque las que he probado siempre han sido como más de tela, estas con cremallera, y se me queda como enganchado en el gemelo, entonces abajo me hace como una bolsa rara y no me gusta cómo quedan. Por eso al final nunca he tenido tan alta, siempre tengo rollo botín o un poquito más de botín, entre medias. ¿Gabardina tienes? Una negra y una nude, sí. Larga, o sea, 3/4 no tienes, ¿no? Sí, por debajo de rodilla. Vale, yo he pensado pedirte una más cortita, porque creo que te van a quedar mejor, Leti, porque te van a estilizar más. Ayer me probé un vestido en Herbesca y era tan largo que me veía como rollo saco gachita, o sea, me veía súper pequeñita y era como, no me gusta el abrigo, lo tuve que dejar. No eres bajita, ¿eh? No estás dentro de la categoría de las bajitas para nada, pero sí que estás en el punto en el que si no tienes cuidado puedes usar prendas que te acorten. Vale. Pues yo creo Tengo que aprender a ver qué tipo de prendas me encajan mejor. Claro, y más que nada, muchas veces no es la prenda, muchas veces es la manera de usarla. Es una tontería, pero de verdad que funciona. Yo tengo muchos vídeos o mini vídeos en mi canal o trocitos dentro de mis vídeos en los que hago la misma prueba. ¿Te acuerdas lo que te dije el otro día con el cinturón? Lo del cinturón. Sí. Es que son cosas que haces la prueba, os lo cuento a vosotras, ya que estamos aquí, os cuento lo del cinturón, aunque ya lo he contado muchísimas veces. Y es que el otro día estábamos hablando de un look que se iba a poner ella y tal, y le dije, si te pones cinturón, que sea un cinturón que solamente tenga el adorno o el punto de contraste
en la parte central de la cintura. Que no sea, por ejemplo, un cinturón entero de color o un cinturón entero dorado que te haga el corte visual. Y ella lo probó y me dijo, pues tienes razón, es verdad que queda bastante mejor. Y aparte de que va a estilizar, además va a hacer la cintura más estrechita. No, se notó la diferencia, porque tenía dos estilos y cuando me los puse fue como, no queda. Es que además es que lo ves y dices, no queda bien, o sea, te ves rara porque no te encaja. Y el que tú me recomendaste más, se me lo puse y ahí sí que me veía ya pues marcada un poquito la cintura, pero sin ser demasiado y sin acortar ni nada. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no, Leti? Lo que tú me digas, yo aquí, vamos, las preguntas que quieres hacerme, aquí me quedo. Pues yo creo que ya no tengo más preguntas que hacerte. Lo que sí que te voy a pedir es que ahora en cuanto puedas, en el momentito que puedas, te midas, me mandes tus medidas. ¿Sabes cómo medirte? Lo que es pecho, contorno. Ya está. Eso con ¿y algo más? No, con esas 3 medidas tengo para hacerme más o menos una idea de las proporciones. No es para nada en especial. Vale. Ya sabes de que va a ir bien. O sea, yo al final con sacar distintos tips para que cuando yo luego vaya a comprarme ropa sepa lo que me pueda quedar bien o el estilo de no sé qué, yo con eso soy feliz, te lo digo en serio. Salir a una tienda y no perderme, yo soy feliz. Bueno, lo vamos a intentar. Tampoco se puede hacer mucho en este poquito, pero lo vamos a intentar. Pues muchas gracias, de verdad, que me ha gustado mucho el tema de las preguntas y tengo ganas de ver ya las prendas que me vas a elegir y probármelas. Así que muchas gracias, de verdad. Nada. Un besito. A ti, adiós. Y ahora sí, retomamos el servicio de personal shopper y teniendo clarísimo lo que quiere nuestra clienta, vamos a elegir las prendas. En este caso, todas fueron de Shein, porque así lo decidió ella. Y ya sabemos que de manera general, las partes de abajo son las que van a marcar el resto del outfit o las que van a servir de punto de partida, y por ahí es por donde yo he empezado. Y como no, por unos leggings, porque es una prenda que a ella le gusta mucho y que la usa como uniforme. De polipiel para darle un toque más modernito y de cintura súper alta, que era otra condición de las que ella me puso. Le están estupendos, ha elegido la talla correcta. Todo lo que lleva en ese outfit está escogido por mí. Los botines me chiflan. Estos botines de plataforma de charol, muy modernos, muy chulos, quedan fenomenal con el tejido de los leggings. Supongo que Leti en su vídeo en la cajita de información os habrá dejado todos los enlaces de las prendas que estamos enseñando hoy, pero también podéis encontrar opciones parecidas en Zara sin plataforma, si es que es más de vuestro gusto, en Mer de Botella por ejemplo. En Stradivarius con plataforma y tacón de madera también son muy bonitos. Me los imagino con un impermeable, por ejemplo, un chubasquero. En cuanto a la gabardina, os tengo que decir que es una lástima que no le enseñe bien o que no la enseñe entera, abrochada. Me hubiera gustado verla cruzada. No sé si es porque no le gusta, porque le ha quedado grande. Puede ser que le quede grande y eso haya sido culpa mía, porque es de una firma que está dentro de Shein, que se llama Daisy. Es una firma coreana que fabrica ropa con una calidad bastante aceptable, pero la medida coreana es algo más pequeñita y suelen hacer las prendas un poco más justas. Yo se lo comenté a ella y puede ser que por ahí vengan los tiros. No lo sé, porque os tengo que decir, amigas, que no sé lo que ella piensa de las prendas, ni si le han gustado, ni si no le han gustado, no sé ninguna valoración, no hemos querido hablar ninguna de las dos para no contaminar nuestras opiniones, y además hemos quedado en publicar el vídeo a la misma hora para que ni siquiera viéramos nada. Cuando terminemos de ver este, nos pasaremos por allí a ver qué piensa ella, pero la verdad es que me hubiera gustado ver esa pieza mejor. Lo único que yo no le habría puesto, si hubiera sido yo quien le hubiera montado el estilismo, sería el tank tan cortito. A mí con los leggings me gusta usar prendas más largas. De hecho, le pedí esta camisa de aquí que me encanta, de Mob Premium, que ya sabéis que es una calidad también superior dentro de Shein, con la lazada delante, y sin embargo ella la ha usado sin nada debajo, con las botas altas tipo calcetín, que parece ser que le han entrado, que le suben. Son unas botas muy bonitas, con un tacón muy asequible, muy ponible, y que con la camisa larga pues a ella le quedan fenomenal, porque es que ese es su estilo. A ella le gusta ponerse la ropa cortita, y eso es lo guay, eso es lo que yo intento siempre transmitiros a vosotras. Os doy una idea, pero vosotras las tenéis que adaptar a vuestro estilo. Ella lo ha hecho fenomenal en ese sentido. Este jersey fucsia que estáis viendo aquí, también lo escogí para que se lo pusiera por fuera de los leggings. La verdad es que me parece precioso, las mangas, el color. Creo que cumple mucho con todas las características de jersey que ella me dio durante la entrevista que hemos visto antes. Y aún así, ella no se lo ha puesto con los leggings, se lo ha puesto con una minifalda efecto piel. O sea, yo esta combinación no la había pensado para nada, y sin embargo, cuando se la he visto a ella puesta, me ha gustado mucho cómo le ha quedado. La minifalda es muy bonita, tiene como unas
tablas delante, una hebilla. La pena es que tengo la sensación, por la imagen, que a ella le queda grande. Parece que le queda así como holgada de la cintura, pero por lo demás casa muy bien con su estilo. Por ejemplo, sería una pieza que yo no utilizaría, una faldita así tan corta y tan estrechita, pero es que de esto trata la asesoría de imagen, de esto trata el servicio de personal shopper, y quien intente convencer a una clienta de que su gusto no es el acertado, o que intente hacerle cambiar de opinión, o que intente apartarla un poco de su estilo personal, se está equivocando. Es muy importante a la hora de hacer algo así que tengas claro que no es a ti a quien te tiene que gustar, sino a la clienta. Tienes que intentar meterte en su mente, tienes que intentar meterte en su cabeza y buscar prendas que le encanten, porque de lo que se trata es que después le dé uso, porque si no, no hemos hecho nada. Este jersey, por ejemplo, que Leti se ha puesto con esta minifalda, a mí no me convence. O sea, sí me convence el jersey, es una monada, además tiene un color súper combinable en color piedra, pero lo veo quizá más pues para un pantalón vaquero, para un otro tipo de pantalón. Combinado con la falda, creo que le da demasiado volumen arriba. Le hubiera quedado mejor cualquier otra blusita, o incluso el top de canalé ajustado del que hablamos al principio, que también lo he elegido yo. De hecho, creo que con ese top y las botas de caña alta está fenomenal. La siguiente pieza que escogí está un poco fuera del rango de gusto de ella, de Leticia. Pero antes de escogerla, lo hablamos. Nunca escogería algo sin permiso a sabiendas de que no es de su estilo. Me dijo que no estaba acostumbrada a usar pantalones de este tipo, estilo palazzo, así más anchitos. Pero es que yo estaba convencida de que con su tipo de cuerpo, que aunque ella está bastante bien proporcionada, pero tiende a tener figura triángulo o pera, este tipo de pantalones fluidos, con mucha caída, y la pata así un poquito más anchita, le iban a favorecer y le iban a equilibrar muchísimo las proporciones del cuerpo. De hecho, no me he equivocado, le sientan fenomenal, pero el fallo es que le quedan un poquito grandes. Si le hubieran quedado de cintura y de cadera más ajustados, es que no se querría quitar el pantalón. En este caso, no sé lo que ha dicho ella en su vídeo, lo veremos ahora después, pero puede que se vea demasiado clásica o un poco diferente a lo que ella suele llevar. Es tan fácil como cambiarte la camisa, que aisladamente es una maravilla. Una camisa muy fluida, con calidad, perfecta para ponértela por dentro de los pantalones y de las faldas, porque no os va a hacer bulto. A mí me recuerda mucho a la que tengo de Stradivarius, de la que os hablo cada 2x3, que es así un poco efecto lino, no tiene nada que ver con el tejido de esta, que es más un crepe. Pero la caída, la sensación visual que dan es prácticamente la misma. En cualquier caso, estoy segura que si en vez de la camisa ella se hubiese puesto el top ajustadito negro o cualquier otra prenda bastante más ajustada por arriba, ya que por abajo tiene la anchura máxima que ella puede asimilar de momento, le habría quedado muchísimo mejor. Le escogí este vestido verde que estáis viendo aquí con la idea de que lo usara a alguno de los eventos que ella suele ir, y cumple prácticamente con todos sus requisitos, porque tiene ese punto sexy que le gusta a ella dar a los outfits, el escote en pico, el fruncido que tiene aquí bajo el pecho le va a venir a ella fenomenal, porque ella tiene volumen ahí, pero no viene bien. Le hace como una bolsita delante, no sé si lo notáis, en el bajo por la parte de delante, y no nos deja verlo bien. Aunque eso tiene un arreglo muy fácil, si es lo que yo creo. Cojo una chaqueta para ponerla de ejemplo. Por dentro, el forro en esa parte está pillado más de lo que debería, es decir, que tira. Por eso sube para arriba la chaqueta. Y lo que hay que hacer es que en ese trocito donde te hace la bolsa, más unos centímetros delante y unos centímetros detrás de ese trocito, descoser. Os la ponéis y os vais a dar cuenta enseguida de que ya no hace la bolsa, porque claro, ya el forro está descosido. Y ahora ya si lo queréis rematar bien, que en teoría es lo que hay que hacer si queremos hacer las cosas en condiciones, con unos alfileres vamos a pillar bien forro y chaqueta y cosemos con unas puntaditas así flojitas a mano, que eso no cuesta nada y está todo arreglado. Con los pantalones vaqueros quise darle el gusto de salir un poco de los pitillos o los skinny, que son los que ella casi siempre lleva puestos, y acercarla un poquito a la tendencia del momento, que son los pantalones de pata más ancha, pero claro, sin exagerar, porque de una cosa a la otra de golpe no se puede pasar. Elegí estos más rectos, que por abajo no son nada anchos, y creo que he dado en el clavo, pero vuelvo a ver que le quedan un poquito grandes. No sé qué te pasa, Leti, que te ven más gordita de lo que estás. El caso es que le quedan un poquitín holgados y un poquito largos. Hay que meterle un par de deditos para que ese tipo de pantalones te quede perfecto. En algo tenía que meter la pata y así lo hice, que fue con este jersey de aquí.
que ya no me parece que queda tan bien. En la imagen de Shane lo vi una idea muy buena para sacar a Letty un poquito de tanto color neutro, un diseño un poquito más especial, pero sin mucho riesgo. Sin embargo, una vez puesto, creo que no es un fit que a ella le venga del todo bien, pero en circunstancias normales sería algo que yo habría devuelto. Pero realmente estoy muy contenta con todas las prendas que le he elegido, quitando los problemas de talla o de alguna imperfección que haya tenido alguna prenda. Creo que todo le venía fenomenal, que todo era muy adecuado a su estilo, a su tipo de cuerpo, a su personalidad. Y quitando este último jersey, creo que volvería a repetir prácticamente con todas las prendas. Espero y deseo que ella haya pensado lo mismo. Si no es así, también espero y deseo que haya sido muy sincera. Eso fue desde luego lo que yo le pedí, porque si ella no dice realmente lo que piensa, pues al final no os estoy ayudando yo a vosotras, es decir, no os estoy enseñando la realidad de este servicio ni de cómo funciona. No es fácil acertar a la primera con una clienta, más de una vez tengo que devolver, otra vez pedir, hasta que se llega a encontrar ese punto exacto que la persona necesita. En este caso me ha resultado un poquito más fácil porque yo la conocía ya y más o menos sus gustos los tenía claro, y espero que al menos les saque mucho partido a todo lo que le he elegido. Y en cuanto a vosotras, espero que esto os haya servido, al menos para pasar un ratito entretenido. En la cajita de información os dejo el enlace del vídeo de Letty, por si queréis pasaros a verlo ahora. Yo voy para allá a ver qué ha dicho de mí. Sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!